Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis todos en perfecto estado de salud. Bueno, estado de alarma. Todos estamos sufriendo las consecuencias de este estado de alarma declarado por consecuencia del coronavirus. Todo el ámbito, toda la sociedad, limitaciones de movimientos, cierre de la economía, de establecimientos. Todo eso conlleva una serie de consecuencias legales que nos están llegando al despacho en modo casi avalancha. Y queremos a través de este vídeo intentar dar respuesta a algunas de ellas. Régimen de visita de menores. Nos están llegando muchísimas consultas, padres divorciados, separados, en relación a estos regímenes de visitas que en muchos casos se han visto suspendidos. Justificada o injustificadamente, dependiendo de casuística de todo tipo. Hay padres que viven en diferentes provincias, la limitación de movimiento, por ejemplo, ha provocado que no se pudieran llevar a cabo esos regímenes de visitas, pero lo que sí está claro es que en términos generales las resoluciones judiciales, que era una duda que surgió al principio del estado de alarma, en relación a los regímenes de visitas, deben ser cumplidas. A partir de ahí, a partir de este concepto general de que las resoluciones judiciales están para cumplirlas y deben ser cumplidas, nos encontramos, ya digo, con una casuística muy amplia. Nos podemos encontrar con casos en los que uno de los progenitores estaba enfermo o con síntomas de coronavirus o de posible coronavirus. Ante la duda, no se ha llevado a cabo el intercambio del menor. Uno de los progenitores podría ser personal de riesgo, por ejemplo, sanitario. Podría convivir con una persona de riesgo, como podría ser el padre o la madre del progenitor, el abuelo del niño. Tampoco, en ese caso, posiblemente estaría, o sería recomendable, mejor dicho, proceder a llevar a cabo ese régimen de visitas de la manera en la que estaba establecido. ¿Qué podemos hacer ante esto? ¿Podemos reclamar estos regímenes de visitas que justificada o injustificadamente, ya digo, no se han podido llevar a cabo? Bien, pues digamos, por resumir un poco, no hay un criterio uniforme. Es verdad que hay un Real Decreto aprobado durante este estado de alarma que establece un procedimiento especial, en teoría rápido y sumario, para pedir una compensación al padre o a la madre que no ha podido disfrutar del menor el tiempo que debía haberlo disfrutado, pedir una compensación sobre esos días no disfrutados. Ahora bien, luego hay diferentes criterios según los partidos judiciales o según el partido judicial en el que te encuentres. Por ejemplo, en Madrid se ha llegado a un acuerdo por parte de los jueces de familia en los que establecen que con régimen general no serán compensables estos regímenes de visita no disfrutados, salvo causas excepcionales. Estos acuerdos no son vinculantes, es decir, luego cada juzgado puede proceder como entienda y además habría que entrar a valorar qué son circunstancias excepcionales o qué se va a interpretar como tal. En el caso que esta sea tu situación, te recomendamos, como decíamos, hay que atender al caso concreto, te recomendamos, por tanto, que puedas asesorarte por un profesional que te pueda valorar de alguna manera si ese incumplimiento ha sido justificado, no justificado, y si podría entrar dentro de esas circunstancias excepcionales que hemos dicho para solicitar esa compensación de días no disfrutados. Ojo, estamos hablando de regímenes de visitas incumplidos durante el confinamiento. No estamos hablando de regímenes de visitas que se han venido incumpliendo a lo largo del tiempo, antes del confinamiento, y que se puedan seguir incumpliendo después del confinamiento. Estamos hablando de causas derivadas de la crisis del COVID en relación a este procedimiento. Si no, nos tendríamos que ir a un procedimiento de ejecución de sentencia por incumplimiento del régimen de visitas. ¿Qué ocurre con las pensiones de alimentos o, en su caso, pensiones compensatorias que no se han podido pagar, que se han incumplido durante este periodo de confinamiento? Y que se han incumplido en muchos casos por una auténtica imposibilidad económica. Despidos, ERTEs, cese de los autónomos en cuanto a su actividad económica, realmente no se han podido cumplir porque no han podido, porque el obligado no ha podido cumplir, no porque no haya querido. Bien, ¿qué se puede hacer? También hay existe un procedimiento especial dentro del marco de todo el estado de alarma, de toda la crisis del COVID. Hay un procedimiento específico, también rápido, sumario, eso al menos es lo que se ha previsto, habrá que ver luego los juzgados cómo responden, para que la parte incumplidora pueda solicitar rápidamente una modificación de esa pensión de alimentos en cuanto a su cuantía y también en cuanto a la pensión compensatoria si es que estuviera obligado a ello. Daros cuenta que si no se lleva a cabo este procedimiento del que estamos hablando,
La otra parte sí podría solicitar, a su vez, una reclamación, una ejecución de sentencia por el incumplimiento de la otra parte. Luego ya será cuestión de que la parte incumplidora pueda acreditar que no ha podido cumplir porque no ha podido cumplir, ¿eh? Pero esto ya es una cuestión de prueba. Y como decía antes, en el caso de los menores, aquí también estamos hablando, en este caso, en el procedimiento rápido, de cuestiones relacionadas con el COVID. Pero insistimos, para aquellas pensiones de alimentos o compensatorias que se incumplan fuera de lo que es la crisis COVID, lo que podemos entender como crisis COVID, tenemos el procedimiento normal, modificación de medidas en caso de que una de las partes o la parte obligada a ese pago, por ejemplo, se quede en situación de desempleo, debería acudir a un procedimiento normal de modificación de medidas, antes y después del COVID. Estamos hablando, ya digo, de procedimientos enmarcados dentro de la crisis coronavirus. Otra cuestión que están preguntando mucho en el despacho, nuestros compañeros de laboral están desbordados con estas cuestiones, son aquellos derivados de los ERTEs, que sabemos que luego se han prolongado hasta el 30 de junio, y de despidos que se están produciendo de manera contraria a lo que se ha dictaminado en los reales decretos aprobados durante este tiempo. Al margen de impugnaciones de ERTEs, lo que nos estamos encontrando en estos momentos es con que, desgraciadamente, muchas empresas que pensaban retomar la actividad de manera normal no lo están pudiendo hacer. ¿Y esto que está conllevando? Pues que estos ERTEs se estén intentando transformar en ERES, es decir, en expedientes de regulación de empleo no temporal, sino definitivos, de alguna manera. Esto es una de las consultas que más nos está llegando. En cuanto a despidos, pues igualmente sabemos que había una prohibición inicial de despedir por causas objetivas. Por supuesto, no entraban ahí un despido improcedente o un despido disciplinario, por ejemplo, pero sí que estaba prohibido despedir por causas objetivas. Estamos viendo que se están produciendo este tipo de despidos. Si cogemos la normativa derivada del estado de alarma, no se puede hacer esto, salvo que la empresa acredite una serie de requisitos que no se están acreditando ahora mismo. De las consultas que más nos están llegando, sin duda, son todas aquellas relacionadas con los incumplimientos contractuales, ¿no? Todas las relaciones contractuales que se han visto afectadas por el estado de alarma. Contratos de arrendamiento, contratos de prestación de servicios, contratos de compraventa, incluso en relación a los derechos del consumidor, cancelaciones de eventos, de viajes, de bodas, de cualquier cosa, cualquier ámbito contractual se ha visto afectado por esta situación. ¿Ante esto qué podemos hacer? Bueno, antes de nada tengo que deciros que hay una cláusula latina, la cláusula rebus sic stantibus. Esto significa algo así como según el estado de las cosas o estando así las cosas, que no está regulada en el ordenamiento, no está recogido en las leyes, pero la jurisprudencia reconoce. Y reconoce en una situación como esta. Os explico muy resumidamente por qué. Cuando en una relación contractual las condiciones que se tuvieron en cuenta al momento de pactarlas, por ejemplo, una renta, un plazo, un evento concreto, esas circunstancias se modifican sustancialmente por un hecho muy excepcional e imprevisto, como es evidentemente el que estamos viviendo, puede dar lugar a plantear una modificación de esas condiciones, que no una extinción del contrato. La jurisprudencia no reconoce derechos a extinguir el contrato por esta vía, pero sí a solicitar por una de las partes la modificación. A partir de ahí, las partes pueden llegar a un acuerdo, que es lo aconsejable y lo que está ocurriendo en muchos de los casos. Estamos negociando acuerdos entre las diferentes partes en conflicto para que se llegue a modificar, se llegue al acuerdo de modificar, mientras duren estas condiciones, determinadas cláusulas del contrato, con ese fin que he dicho, con el fin de que ese contrato perviva en el tiempo. No queremos extinguir el contrato, queremos que el contrato continúe. A partir de ahí, si el acuerdo no fuera posible, que también ocurre, sí puede ir la parte, perjudicada, sí puede acudir a los tribunales solicitando una modificación del contrato en base a esta jurisprudencia, esta cláusula latina que os he mencionado antes. Bueno, en este ámbito ya sabéis que el consumidor es la parte débil, por tanto es la parte más protegida. Hay normativa de estos 3 meses que afecta directamente a esto. Resumidamente, lo que se están ofreciendo son, de alguna manera, también la pervivencia de esos contratos, de manera que la empresa pueda ofrecer al consumidor una serie de bonos, una serie de cambios de fechas, por ejemplo. Imaginaos una boda que quieren llegar a un acuerdo
con los novios, oye, vamos a hacerlo en otra fecha diferente. Puede que a los novios les interese, puede que no. Si no les interesa, lógicamente habrá que devolver el dinero, pero si se puede mantener el contrato con un cambio de fecha, se pretende que se conserve ese contrato. Al fin y al cabo, a las dos partes les puede favorecer de alguna manera. Ahora bien, si al consumidor no le interesa, en este caso sí que estará obligada la empresa a devolver el dinero. Pero ojo, hay que tener en cuenta que puede haber servicios que ya se han prestado o que ya se han anticipado. Ponemos en el caso de un fotógrafo que quizá hace un libro o un prebook de boda y por tanto ha anticipado esos servicios, aunque luego no se haya llegado a celebrar el evento. ¿Qué ocurre con esos servicios prestados? Pues entendemos que esos servicios sí deberán ser abonados en la parte proporcional que se han prestado. Los contratos de alquiler, los contratos de arrendamiento son sin duda de los que más afectados han visto. Tanto de arrendamientos de vivienda como de uso distinto de vivienda, es decir, arrendamientos de negocios. Es verdad que en estado de alarma, un Real Decreto establecía la posibilidad de solicitar o bien una prórroga, una moratoria en el pago al arrendatario, o bien una disminución en la renta durante un periodo de tiempo que luego deberá ser reembolsado posteriormente, por supuesto. Pero esto solo cabe si el arrendador es una empresa o es un gran tenedor. Un gran tenedor es una persona física que tiene 10 o más propiedades. Fuera de estos casos, si no es empresa o gran tenedor el arrendador, lo único que se puede hacer es, primero, llegar a acuerdos entre las partes, como hemos dicho antes, modificar los contratos de mutuo acuerdo de manera que pueda permitir que el contrato siga subsistiendo en el tiempo a cambio, digamos, de modificar la renta durante un periodo de tiempo, ampliar el pago, pactar una moratoria entre las dos partes, etc. Si no hay posibilidad de acuerdo, bien, pues posiblemente nos encontraremos con lo que me temo que nos vamos a encontrar y que ya estamos viendo en muchos casos. Si no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo en este aspecto, simplemente porque una de las partes no ha podido pagar, no estamos hablando de un incumplimiento voluntario o doloso de esos contratos. Una de las partes sencillamente no ha podido pagar por circunstancias que puede acreditar y que vienen derivadas de toda la situación que hemos vivido. Un cese de actividad le provoca a un autónomo, por ejemplo, que tenga que cerrar su negocio. Evidentemente, pérdida de ingresos, caída de beneficios brutal, se tiene que ir a pactar con el arrendador, como hemos dicho, y si no hay acuerdo, se tendrá que ir a los tribunales para solicitar una modificación de ese contrato por vía judicial, atendiendo a la cláusula que hemos comentado anteriormente. Todo esto de lo que hemos hablado queremos recordar que son procedimientos en general de una u otra manera derivados de la crisis del COVID y del estado de alarma, porque si no, para otro tipo de circunstancias hay otros procedimientos diferentes en la ley. A partir de ahí, las casuísticas son innumerables, nos llegan al despacho consultas de todo tipo con diferentes circunstancias. Cada caso es distinto, cada caso es un mundo, por tanto no puedo sino aconsejaros que nos llaméis y estaremos encantados de atenderos, porque, insisto, hay que atender al caso concreto, estudiar y valorar la situación, el contrato, el régimen de visitas, la pensión que se está incumpliendo y por qué se está incumpliendo. Cada caso es diferente y en Equal Abogados lo que hacemos es intentar precisamente personalizar cada caso. Cada persona es un mundo. Por eso estaremos encantados de atenderos y simplemente me despido deseándoos nuevamente que estéis todos en perfecto estado de salud y que por fin podamos salir a la calle y que acabe el confinamiento y podamos retomar la actividad normal. Muchas gracias.